Cuando hablamos del enfoque cualitativo, el ex ante, estamos hablando de las causas de las pérdidas, y cuando hablo del enfoque cuantitativo estoy hablando de las consecuencias, ¿no? En el enfoque cualitativo voy a ir hacia las causas y en el enfoque cuantitativo voy a ver las consecuencias para regresar hacia las causas. Dentro de la legislación vigente, y que esto obedece a los estándares establecidos por el Acuerdo de Basilea, existe la tipificación de eventos de pérdida conocidos como fraude externo, fraude interno, prácticas y seguridad laborales, o sea, todo lo que tiene que ver en la relación con los trabajadores, todo lo que son prácticas con clientes, productos y prácticas comerciales, o sea, todas las pérdidas que pudieran haber en nuestra relación con la clientela o con los acreedores o proveedores, todo lo que son pérdidas por daños en los activos fijos, ¿no? Físicos, perdón, debido pues a desastres, accidentes que pudieran ocurrir, todo lo que son interrupciones del negocio o fallas de los sistemas, y finalmente errores en la ejecución de los procesos, ¿no? Esos son los 8 tipos de eventos que normalmente se definen, los 7 tipos de eventos que están definidos en lo que es la gestión del riesgo operacional. Para gestionar el riesgo operacional existen diversas metodologías que la mayoría de estas han sido normadas por la superintendencia. En las normas relacionadas con riesgo operacional ya habíamos hablado de que la norma que rige la gestión del riesgo operacional es la resolución 2116 del año 2009, que es el reglamento para la gestión del riesgo operacional, ¿no? Entonces, dentro de este reglamento se exige que las instituciones financieras hagan una gestión de riesgo operacional que normalmente se ha subdividido en 5 metodologías, ¿no? Tenemos una primera metodología que es la de autoevaluación de riesgos y controles, que es lo que decía lo del enfoque ex ante, que lo que buscamos aquí es identificar los riesgos operacionales de cada proceso con la finalidad de proponer medidas de acción que permitan mitigarlos, ¿no? O sea, evaluar un proceso, identificar dónde están los riesgos. Recordemos de la metodología que veíamos anteriormente en lo que era COSO, o sea, identifico los riesgos, los mido a través de la frecuencia del impacto, determino cuál es el nivel de riesgos, y dependiendo de ese nivel, de acuerdo a mi apetito por riesgo, voy a definir qué riesgos acepto y qué riesgos quiero mitigar, ¿no? Y en ese sentido, para mitigar los riesgos que no acepto, debo establecer planes de mitigación, ¿no? Que debe tener un seguimiento. Entonces, esta metodología se conoce como la metodología de autoevaluación de riesgos y controles. Lo otro es la parte cuantitativa que hablábamos hace un momento, relacionado con lo que son los eventos de pérdida, ¿no? La base de datos de eventos de pérdida significa que debo administrar y registrar todos los eventos de pérdida originados en toda la empresa, ¿no? A través de diversas políticas, procedimientos de captura y entrenamiento al personal que interviene en el proceso. O sea, todas las pérdidas que se van generando, si obedecen a un evento de riesgo operacional, tienen que ser reportados a la unidad central de riesgo operacional, que es la que tiene que llevar este reporte de eventos de pérdida, ¿no? La norma establece que se capturen una serie de datos por cada evento de pérdida, que se lleve un acumulativo de los montos perdidos y que se haga retroalimentación para verificar por qué perdimos ese dinero y hagamos un análisis del proceso donde hay fallas o donde hay falta de controles que hayan hecho que hayamos perdido dinero. Entonces, para poder tener esta información tenemos que acopiar, tenemos que administrar una base de datos. Entonces, esta base de datos es la que vamos y que va a tener una estrecha relación con la contabilidad, ¿no? O sea, tiene que haber una estrecha relación con la contabilidad, sobre todo de los gastos que se registran muchas veces en cuentas de gastos extraordinarios. Debemos tender hacia tener cuentas específicas de riesgo operacional por cada uno de los tipos de eventos que hemos visto, y que existe una práctica tanto a nivel contable como a nivel operativo de que las pérdidas que obedecen a riesgo operacional vayan direccionadas a esas cuentas para que podamos hacer de una manera más fácil el registro en los eventos de pérdida. Pero para esto el personal tiene que estar entrenado, para que reporte, para eso hay medidas de incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto importante y otra metodología que se maneja dentro de lo que es la gestión de riesgo operacional es que llevemos indicadores, ¿no? Porque una cosa es que hagamos la evaluación, que determinemos cuál es el nivel de riesgos, qué medidas de mitigación debo establecer, pero tengo que ir midiendo para ver de qué manera estoy mejorando en mi gestión de riesgo operacional. Tengo que establecer algunos indicadores, ¿no? Que son los que se conocen como indicadores claves de riesgo, o KRIs por sus siglas en inglés. ¿Para qué me sirve esta metodología de indicadores clave de riesgo? Para emitir señales de alerta temprana que busquen reflejar fuentes potenciales de riesgo operacional, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando he determinado un riesgo, quiero medir
qué cantidad de eventos se pueden presentar que me pudieran presentar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tengo el riesgo de pérdidas por diferencias de caja que muchas veces tienen los cajeros, un indicador que puedo seguir es cuántas diferencias de caja, sea a favor o en contra, se presentan en el tiempo, ¿no? Entonces, si tengo un promedio de diferencias de caja y ese indicador se mantiene en ese promedio, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si se empieza a incrementar ese promedio? Eso implica que el riesgo está creciendo y es que hay algún factor de control que no está funcionando bien, entonces tengo que ir a hacer retroalimentación. Entonces, al llevar una contabilización de estos indicadores frente a distorsiones en estos indicadores, lo que voy a hacer es poder retroalimentar la gestión, la evaluación del riesgo y ver dónde me están faltando más controles, ¿no? Entonces, estos indicadores me permiten medir esto.